gracias a los organizadores por invitarme y por armar en realidad este seminario permanente, que como se dijo en la primera sesión, en realidad viene como a llenar un vacío importante, sobre todo a nivel de pregrado, en relación con el pensamiento y la obra de Walter Benjamin. Lo que yo voy a hacer es presentar la relación o una posible relación en específico, centrándome en la cuestión de la violencia en estos dos autores, Hannah Arendt y Walter Benjamin. Yo hablo desde Hannah Arendt en el sentido que yo trabajo casi exclusivamente Hannah Arendt, entonces es un poco mi lugar natural. Y desde ahí abordo algunos de los aspectos de la filosofía política de Walter Benjamin. La verdad que estos dos pensadores yo creo que tienen una relación muy directa. Son pensadores que tienen biografías que se cruzan. Ambos responden a un cierto prototipo de pensador de principios del siglo XX, que vienen de una cultura judía, que redescubren el judaísmo, que se interesan de una manera un poco oblicua en lo político, finalmente. Ambos tienen formación filosófica, ambos tienen cierta debilidad por la literatura y por la estética en general. Ambos son judíos en cierto sentido perseguidos y que salen de Alemania. Ambos intentan llegar a Estados Unidos. Arendt llega finalmente a Estados Unidos y Arendt es la emisaria de las tesis, de las mal llamadas tesis de la filosofía de la historia. Es ella la que acarrea las tesis desde Europa hasta Nueva York y se las entrega a Adorno, tomando la precaución antes de entregárselas de hacer una copia. Y las lee durante, bueno, todo ese tiempo que pasó, porque eso fue como el año 41, y no se publicaron hasta bastante avanzados los 60. Entonces ella se alimenta mucho de este Benjamin, sobre todo este Benjamin de la historia. Independiente de la cuestión de las biografías, que yo creo que es bien interesante, y de una amistad además, ellos se conocían desde Alemania, pero se juntan, se hacen amigos en París y comparten muchas de los procesos sociales y políticos que les toca vivir como refugiados, como perseguidos por el nazismo. Ahí hay varias cosas, bueno, además él se hace amigo del marido de Arendt, ahí hay varias cosas interesantes. Sin embargo, también, y esa es un poco la tesis de fondo de esta presentación, a pesar de este aire de familia que tienen su trabajo, sus conceptos, hay diferencias que yo creo que son bien radicales. Yo voy a solo tomar 3 momentos de la relación de estos dos pensadores en el tema de la violencia. Uno tiene que ver con la violencia totalitaria y con la violencia ideológica, tal como la pensó Benjamin en Teoría del nazismo, texto del año 30, y luego Arendt en sus orígenes del totalitarismo del 51. En un segundo momento, la violencia vinculada a la cuestión del Estado y su instauración, en base a Para una crítica de la violencia, texto del año 21 de Benjamin, y La condición humana, los orígenes del totalitarismo y sobre la revolución de Hannah Arendt. Y también, de alguna manera, las tesis sobre la historia o los textos sobre la historia. Y por último, la pregunta que está detrás de, en realidad, estos dos momentos, que es la pregunta por el origen de lo político y la relación de ese origen con la violencia. Ahí, en ese momento, es donde yo creo que se produce más claramente el quiebre y vamos a ver si resulta. Bueno, yo voy a leer para no desmadrarme con los tiempos. La forma más explícita en este primer punto que yo tengo la intención de abordar, la violencia totalitaria, la violencia de la ideología del nacionalsocialismo, que ambos autores ya trabajan en épocas un poquito distintas, pero en total confluencia en realidad. La forma más explícita de violencia que está en el centro de la filosofía arendtiana, no solo en su primer periodo, sino que desde todo su pensamiento, es sin duda la violencia totalitaria. Hola.
debería estar ahora acá. ¿Acá? Puede haberse conseguido otra sala. Es que Puede haberse Marine... conseguido otra sala, no te preocupes. Bueno, esta violencia totalitaria que Arendt estudia abiertamente a partir de los años 40 y que se cristaliza en su texto más conocido, que es El origen del totalitarismo del 51, la autora nos presenta el totalitarismo no solo como un sistema político, por ejemplo, que uno podría oponer al sistema de las democracias liberales, sino que también como un fenómeno que transforma todas las relaciones sociales, que transforma el mundo contemporáneo y la experiencia de los individuos y de las comunidades, ¿no? La violencia, según Arendt, es el nervio central de este nuevo sistema, de este movimiento, que se despliega bajo la forma del terror, ¿no? Y que aparece de la institucionalización del miedo y del control sobre los individuos y las comunidades. El terror es la pieza clave del sistema, eso está sobre todo en la tercera parte de los orígenes. Es una forma, el terror, de conseguir estabilidad represiva, la que inhibe cualquier impulso individual o social de reaccionar ante los cambios y las transformaciones que este sistema totalitario nos propone y nos impone. Este valor, podríamos decir, de pacificación del terror, se materializa en las experiencias cotidianas del miedo social implementado por una policía secreta, que es como la gran figura de esa tercera parte, ¿no? El gran actor. Mediante los campos de concentración, que son como la zona que más claramente describe a Arendt como propia de este terror. Arendt construye su idea de totalitarismo centrada justamente en estos campos, que son la realización más plena de la violencia y del terror, y son además un modelo social. Es decir, el sistema totalitario perfecto sería aquel que pudiera convertir a la sociedad completa en un campo. En este proceso de implementación del terror, la policía secreta se vuelve depositaria del poder ejecutivo real, más que el partido. Se trata de un grupo que funciona, nos dice Arendt, comillas, como una sociedad secreta a plena luz del día, constituyéndose en una élite, en un segmento privilegiado que lidera los cambios y las acciones fundamentales del régimen. Mediante esta violencia, cada vez más amplia e indiscriminada, la policía secreta logra universalizar el terror. Existe así un momento en el que todos los individuos pueden ser potenciales víctimas, independiente de lo que piensen o hagan. Porque a esas alturas la actuación de la policía secreta es completamente impredecible. Al mismo tiempo, todos los ciudadanos pueden ser potenciales victimarios, en tanto que se promueve la colaboración directa e indirecta con el régimen. Y se propone una lógica de la que nadie puede sustraerse, de amigos enemigos, ¿no? Según Arendt, las policías secretas imponen su lógica a toda la sociedad, la sospecha, la desconfianza y el aislamiento, dice, entre los individuos. Los campos administrados por la policía secreta tienen como última función la de convertirse en laboratorios de la dominación total. Según la autora, el proceso de degradación y aniquilamiento que ocurre en los campos y que empieza en realidad antes de la entrada en los campos, es más o menos reconocible, y sus principales etapas son matar a la persona jurídica, la pérdida de la ciudadanía, matar a la persona moral y luego finalmente destruir la individualidad. Todo eso está descrito en esa tercera parte de los orígenes. Bueno, antes de la llegada a la muerte física aparece, dice Arendt, la muerte de la individualidad y la pérdida de las posibilidades de la comunidad. Esto quiere decir, comillas, bajo condiciones científicamente controladas, la pérdida de la espontaneidad y también de la capacidad de los hombres de lograr la acción, que es el gran tema de la filosofía política arendtiana. Lo que se logra finalmente con los campos es, como conclusión, uno podría decir, convertir o hacer a los hombres superfluos, una frase que Arendt repite en varios momentos de su propio desarrollo, de sus propias teorías, digamos, no solo en este momento. A lo mejor no vienen a sacar.
Hacer superficiales a los hombres consiste en relegar sus propias existencias a una mera funcionalidad corporal. Aquí aparece la cuestión de un poco la mera sobrevivencia, la nuda vida, como mal dice Agamben, del mundo exterior y de los otros. La superficialización de la que hablamos no solo supone la destrucción de lo público, sino también la disolución de la intimidad, del ser en el mundo finalmente.